venga el licenciado Guillermo Vaca para compartir con los alumnos aquí presentes. De ya nuevamente muchas gracias, muy buenas tardes y a disfrutarlo. Adelante, Guillermo. Bueno, gracias, José, gracias por la invitación. Y espero que sea una tarde realmente fructífera en cuanto a los conocimientos y que podamos realmente sacar y evacuar dudas sobre lo que es el entrenamiento y asociarlo a lo que son los biomarcadores, más que todo fisiológicos. La idea principal es que ustedes puedan sacarse y evacuar todos los tipos de dudas que tengan en cuanto a este desarrollo que voy a dar, ¿no? Y que hagamos un feedback de diferentes contenidos que puedan saber ustedes y que les pueda dar yo, para que unamos y esto mancomunadamente sea en pos de un rendimiento físico. Eso es lo que espero de ustedes y obviamente esta capacitación. Se va a ir sumando gente, José Luis yo lo voy a ir sumando a medida que se vayan poniendo, ¿sabes? Porque faltan ahí un par que todavía no están, pero vamos a empezar con un tema de respeto hacia todos. El tema de hoy es un tema importante que se llama biomarcadores asociados al rendimiento fisiológico. Hablar de biomarcadores es hablar específicamente de una parte interna de lo que hace al rendimiento físico. Cuando nosotros hablamos de biomarcadores, principalmente hablamos de variables y diferentes variables fisiológicas que se van a ir anexando y sumando para poder lograr nuestro mayor performance o nuestro mayor desarrollo de las capacidades internas. Una de estas capacidades internas que tenemos nosotros y que debemos tener presente es la mejoría de la actitud física. Es cómo nosotros vamos a mejorar esta aptitud física. La palabra aptitud física engloba una cierta cantidad de conocimientos fisiológicos que hacen que se activen diferentes variables. Dentro de esas variables vamos a tener como ser una activación del sistema endocrino, una activación del sistema neuromuscular, una activación del sistema simpático, una activación de lo que es la parte cardiovascular y respiratoria, una activación del sistema de termorregulación o pérdida de calor, ¿estamos? Entonces se empieza a complejizar esta parte interna, a los cuales en fisiología se denominan ganancias primarias. Tenemos que saber que las ganancias primarias van relacionadas a estos major gains que son importantes y que nos van a llevar a nosotros a nuestro máximo potencial en el rendimiento físico. ¿Hasta ahí se escucha bien, chicos? Si alguien tiene alguna duda, por favor, pregunte. Perfecto. Yo voy a compartir pantalla. Bien, ¿todos están viendo? Sí, sí. Perfecto. Bien, ahí lo que dice específicamente, para empezar a hablar de biomarcadores asociados al rendimiento físico, lo que dice acá es la importancia que tenemos que tener presente nosotros a la hora de saber cuáles son los biomarcadores más importantes. Y uno de esos biomarcadores más importantes nace en el inicio de lo que se denomina una bomba, que es el corazón. Ustedes van a encontrar acá el corazón con sus diferentes estructuras anatómicas o biomecánicas, como le quieran decir ustedes, que está compuesto principalmente por un montón de fibras internas y capilares que hacen realmente el funcionamiento del corazón. Uno de esos podemos nombrar lo que se denominan las venas pulmonares, ¿vamos? Si yo las marco acá, van a encontrar venas pulmonares. Otra de esas puede ser todo lo que es la parte del arco aórtico, donde va a salir la sangre hacia la periferia. Y después tenemos, desde el punto de vista externo, lo que estoy nombrando ahora, tenemos un punto de vista mucho más interno, que es la ramificación del sistema cardiovascular. Que este se produce en el nódulo seno-auricular, aurículo-ventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Pero tenemos algo importantísimo que en el entrenamiento le tenemos que dar mucha importancia, que es el tabique interventricular. Porque acá es donde nace toda esta sincronización que vamos a tener nosotros en cuanto a los trabajos de alta intensidad. Esta relación es directa con la parte pulmonar. Lo que yo le agregué ahora es el corazón más la parte pulmonar. Si yo a este pulmón lo saco, lo voy a ocultar,
lo que voy a encontrar acá es una serie de ramificaciones internas que van a permitir esta homeostasis que vamos a buscar nosotros como futuros biomarcadores. ¿Existe el biomarcador a nivel fisiológico? Obviamente que sí. Y está ligado específicamente a la parte esta de la perfusión pulmonar, producto de los diferentes componentes de intensidades. Entonces, estos componentes hacen que tenga la capacidad de cada ramificación, o ramas o bronquiolos de mayor orden, yo encuentre realmente la activación de todo el alvéolo y que yo pueda generar mayor retorno sobre las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Esa es la importancia desde el punto de vista biomecánico. Desde el punto de vista biomecánico, ¿cuál es el funcionamiento que tienen estos biomarcadores? Obviamente que hablar de biomarcadores empieza a complejizar más las cosas. Vamos a empezar a tratar temas de la cuantificación de la carga, vamos a empezar a tratar temas de lo que son rutas metabólicas que están ligadas más a la parte celular, enzimática y estructural. Vamos a empezar a trabajar sobre 3 componentes importantísimos que activan la cuantificación de la carga, que esto rodean lo que se llaman lo que es la velocidad y la potencia, la frecuencia cardíaca y el RPE. El RPE en inglés significa percepción subjetiva del esfuerzo. Son 3 componentes que se van activando de forma permanente, pero no todos se activan de forma lineal y de forma igual. Simplemente que se van activando de acuerdo a la demanda de lo que denominamos nosotros volúmenes ventilatorios, ya sea un volumen ventilatorio uniforme o ya sea un volumen ventilatorio no uniforme. Eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir asociando a diferentes componentes que nacen de los biomarcadores. Voy a compartir, vamos a biomarcadores. Bien, no lo están viendo todavía ustedes ahí. Biomarcadores. Florencia, te veo a vos primero acá. ¿Vos lo ves bien al coso? ¿Al PowerPoint? Perfecto. Bien, biomarcadores asociados al rendimiento físico. Acá la importancia principal va a recaer sobre qué son los biomarcadores, hacia dónde apuntamos nosotros como agentes de la salud y agentes especializados en el rendimiento físico. Y lo que nosotros tenemos que saber, tenemos que tener presente 2 rutas. 2 rutas que son importantes. La primera es qué pasa dentro del cuerpo, cuál es el funcionamiento neto a nivel fisiológico, cuáles son las activaciones neurales, cuáles son las activaciones neuromusculares, cuáles son las activaciones mitocondriales, qué pasa con la biogénesis mitocondrial, qué pasa con la biogénesis ribosómica, para que el cuerpo realmente produzca el verdadero rendimiento y nosotros tengamos ganancias automáticas, inmediatas y a futuro, que sean crónicas. Y después tenemos una segunda ruta o un segundo objetivo, que es cómo nosotros vamos a prescribir el ejercicio en relación a los contenidos que sabemos. Y esta palabra de prescribir el ejercicio está muy de moda, pero hay que tener presente que nuestra base es netamente fisiológica y que para prescribir un verdadero y adecuado ejercicio tenemos que saber de intensidad, tenemos que saber de componentes de la carga, tenemos que saber de estructuras internas. Y esas estructuras internas van relacionadas a una frecuencia cardíaca, esas estructuras internas van relacionadas a un gasto cardíaco, esas estructuras internas van relacionadas a un método de Obla, las estructuras internas van relacionadas a las pausas recuperadoras, y de qué forma yo voy a empezar a generar lo que se denomina, según Cannon, los procesos de integración, adaptación y equilibrio interno. Importantísimo lo que acabo de decir. Cómo integro, cómo adapto y cómo logro el equilibrio. Pero bueno, tengo 2 rutas, debo tomar las 2 en paralelo y en base a medida que vaya avanzando, las 2 se van a ir combinando de forma permanente. Porque los biomarcadores están asociados
a la parte interna, a la parte externa y a la parte funcional del cuerpo. Todo en base al rendimiento físico. ¿Por qué nace esto de biomarcadores asociado al rendimiento fisiológico? Porque lo principal que tenemos nosotros es un objetivo, y ese objetivo es buscar el rendimiento físico. Tenemos que medir y tenemos que evaluar. No es lo mismo medir que evaluar. Yo voy a medir a un alumno, voy a testear a un alumno para luego ser evaluado. Cuando yo le tomo un test, como pueden ver acá arriba en el mouse, un test de lactato, estamos a través del lóbulo de la oreja, o puede ser del dedo, lo que estoy buscando es el lactato circulante en sangre, producto de un deporte cíclico permanente, qué sé yo, puede ser una carrera en bici, puede ser un maratón. Ahora, testeo, mido, y en base a los minimoles de lactato, evalúo y planifico. Importantísimo, pero planifico en base a una evaluación. Puede ser una prueba de esfuerzo, donde yo estoy generando acá una prueba de esfuerzo y estoy viendo los gases eliminados a través del dióxido de carbono y lo que estoy inspirando de oxígeno para ver esa prueba de VO2 máximo. O sea, la relación que voy a tener en mi VO2 máximo y cuáles van a ser los componentes para mejorar el VO2 máximo. ¿Puede ser un biomarcador? Obviamente, ambos son biomarcadores y son internos. Eso es lo que quiero que tengan presente. Y después puedo llegar a medir un biomarcador más externo que va ligado a la parte biomecánica por estructuras para ver cómo funciona el cuerpo humano en relación a diferentes cadenas musculares y cuáles son los objetivos del cuádriceps, del isquio, de la flexión, de la extensión de cadera, cuál es la función del core para abaratar, sería la palabra no más precisa, simplemente para usar una verdadera biomecánica aplicada al rendimiento físico. Y esto lo que logra es una verdadera ergonomía. Ahora, yo lo que haría desde el punto de vista netamente fisiológico es unir los tres componentes y abarcar un campo mucho más amplio de lo que es la evaluación y el testeo o la medición de los biomarcadores. Porque lo que me va a dar a mí realmente estos biomarcadores es el rendimiento. A usted le van a pagar por rendimiento físico. Dentro de estos determinantes del rendimiento físico, chicos, obviamente me quedo con una palabra, voy a dejar compartir un segundo, me quedo con una palabra de un científico amigo que dice, che, dice, no podemos abarcar todo, simplemente tenemos que tener un equipo multidisciplinar trabajando de forma permanente. Obviamente, yo me dedico a la parte de fisiología. Ahora, estoy alejado y muy alejado de la parte práctica por el cual los atletas mejoran el rendimiento físico. Pero sí estoy cercano a ver cómo el atleta puede mejorar su velocidad, su salto o su fuerza en relación a un medio interno. Ahí puedo actuar yo. En una de esas, Florencia, Alejandro, están ligados a la parte de guerra, a la parte de campo, y está buenísimo. Pero ustedes tienen la ventaja de que al estar trabajando en el campo pueden relacionar ambas cosas. Lo que yo hago en relación a lo fisiológico es interpretar lo que me dice un libro, interpretar lo que me dice un paper, bajarlo a la práctica para que ustedes lo puedan llevar a la realidad, que es el campo de juego o sus atletas. No quiere decir que yo esté alejado 100% de esto. Lo hago con algunas personas porque lo que más me gusta a mí en este momento es el estudio de la fisiología. Pero por eso lo voy anexando y lo explico. Dudas que tengan pueden ir preguntando. Bien, entonces esto del equipo multidisciplinar es importantísimo. Yo me dedico a esto. Yo te mido el lactato, te mido la cantidad de minimoles, pero después pasarás a un kinesiólogo y te verá el kinesiólogo tu eficiencia mecánica. Después pasarás a un médico para ver trabajar cómo está el orden de la endocrinología tuya en relación a las intensidades. Y así sucesivamente vamos trabajando en pos de una mejoría de estos atletas. Recordemos que una gran parte de la responsabilidad de la parte física la tiene el preparador físico por no saber manejar las cargas externas e internas de cada deportista. Yo más diría las cargas internas, porque el RPE es una percepción o una herramienta que te puede ayudar, pero no siempre te ayuda, porque vos lo que tenés que ver es lo que pasa adentro. Imagínate siempre, como digo a mis alumnos, a tu atleta
netamente transparente y una maquinita que va funcionando de forma permanente. Y esa forma permanente es netamente fisiológica. Vamos a ver los componentes que determinan este rendimiento físico. Bien, ¿cuáles son los componentes que determinan el rendimiento físico? Obviamente, el núcleo central es la performance. Cuando se habla de performance, es el verdadero rendimiento. Este verdadero rendimiento está ligado principalmente a componentes que son internos y externos y que se relacionan entre sí. Uno es la fisiología o la genética, que uno ya trae. Ojo, siempre escucho cuando doy los cursos y me dicen, sí, pero es genético. No, frenemos acá y empecemos a hacer mea culpa del tipo de entrenamiento que generamos nosotros para que esa genética sea estable. ¿Estamos? ¿Y qué digo con esto? A ver, pregunto, digo, asocio en base a lo estudiado. Somos personas que estamos netamente atravesados por un sistema de contracción muscular lenta permanente, porque el corazón es netamente así, es cíclico y se genera por diferentes frecuencias cardíacas. Es un control intrínseco. Entonces, eso hace que yo active fibras ST de forma permanente. Cuando yo salgo de la normalidad a la activación, a un control extrínseco cardiovascular, donde actúan las hormonas, yo ya activo otro tipo de fibras musculares. Por eso es importantísimo saber de entrenamiento. Entonces, no es solamente lo genético, sino es más lo fisiológico por activación neuromuscular que vos generes, interno. Es un condicionante importante la parte cardiovascular. Otro punto que tenemos presente es la parte de nutrición. Por más que yo dé la cátedra de nutrición deportiva y de rendimiento, no voy a hacer mucho hincapié acá en esta parte, pero bueno, acá lo que tenemos que tener presente son 3 componentes importantes, que es el sistema de los macronutrientes en relación al consumo de proteína, hidratos de carbono y ácidos grasos, y cómo se interrelacionan esos macronutrientes entre sí para lograr lo que se llama una ergonomía en cuanto al uso de sustratos metabólicos. ¿Estamos? Estos sustratos metabólicos netamente fisiológicos, que van a derivar en ayudas ergogénicas en el rendimiento físico. Después podemos encontrar dentro de los procesos de la performance lo que se denomina la salud y evitar lesiones. Obviamente, la calidad de vida entra dentro del rendimiento físico y eso previene lesiones. La prevención de lesiones no nace cómo saltar o qué tipo de ejercicio hacer para prevenir. Obviamente es un factor más, pero la prevención de lesiones nace desde lo fisiológico, ¿estamos? Con el control del entrenamiento y el control de las cargas. El saber utilizar las cargas, el saber utilizar el medio interno, hace que yo pueda prevenir muchas lesiones. El estilo de vida, la parte psicológica, y cómo voy a controlar yo las cargas en relación a la recuperación, a los componentes de la carga, ligado a diferentes accesos que puede ser capacidad, potencia, intensidad, sustrato y clasificación, y que tienen relación directa con el tipo de entrenamiento que yo voy a plantear. El tipo de entrenamiento acá es importantísimo, ya sea aeróbico o anaeróbico. Y acá por ahí quiero dejar en claro ciertas estructuras que son importantes, o me parecen importantes a mí aclararlas. No es lo mismo hablar de aeróbico que de anaeróbico, y si yo hablo de aeróbico y me estás entrenando a mí en este momento en el cual no tengo un entrenamiento, puedo ser netamente anaeróbico a nivel de contracción muscular. Tengan presente esas cosas porque no los valemos solamente de esas 2 palabritas, sino que los valemos principalmente de componentes y estructuras netamente metabólicas. Somos seres que nos abastecemos de la parte metabólica. Y cuando nosotros nos abastecemos de la parte metabólica, lo que logramos son cambios muy importantes. ¿Qué quiero decir con esto, profe? Que me pueden decir, che, Guille, no entiendo lo metabólico. Bueno, te lo explico. El metabolismo es el cuerpo funcionando y la activación de diferentes componentes. Yo puedo trabajar una intensidad metabólica elevada. Puedo trabajar una intensidad en desequilibrios metabólicos que va a tener implicancias sobre la intensidad de trabajo. ¿Vamos?
No hace falta que yo vaya al bíceps y lo cargue al 100% al bíceps y no esté activando el metabolismo en su totalidad. Yo prefiero un metabolismo bien activo donde el sistema de apoyo cardiorrespiratorio actúe nutriendo y oxigenando y generando microcirculación interna a nivel periférico. ¿Qué es lo que es la microcirculación interna? Son los procesos que se van a dar en el cuerpo producto de una buena adaptación cardiovascular y que luego de esa adaptación cardiovascular el sistema que yo tengo, que es un sistema vascular, producto de una arteria, arteriola capilar, vénulas y venas, va a lograr que yo tenga mayor capacidad de diferencia arteriovenosa, de oxígeno que ingresa por oxígeno que sale. Entonces, en esa respuesta lo que yo tengo es más capacidad de recuperación o de recupero. Y si yo tengo más capacidad de recupero por producto de una microcirculación, tengo mayor capacidad de bombeo en cuanto a vencer la gravedad del retorno venoso. Fíjate la importancia que tiene los biomarcadores internos al rendimiento físico. Y es netamente estructural desde lo fisiológico. Bien, ¿en qué van a recaer estos determinantes del rendimiento físico? Van a recaer, obviamente, en lo que se denomina a nivel fisiológico, y esto lo tienen que tener presente, chicos, porque es bastante nuevito, es de la Universidad de Colorado, ¿estamos? De San Millán, es un fisiólogo muy conocido de España, pero estaba en este momento dirigiendo lo que es la parte de la Universidad de Colorado, el área de endocrinología y rendimiento físico de los mejores atletas del mundo. Ya lo voy a poner en la foto. Es el rendimiento óptimo. Yo le puse rendimiento óptimo, pero cuando uno estudia en inglés, lo que le va a parecer a ustedes son los major gains. Esta forma de ganancias principales. Ustedes van a tener ganancias principales que son las más importantes y que van a perdurar en el tiempo. Y ese major gains está relacionado principalmente a una parte fisiológica, netamente una parte fisiológica. Desde el punto de vista fisiológico, lo que hacemos es generar un abanico amplio para lograr el equilibrio. Y ahí es donde nosotros buscamos un verdadero entrenamiento, una verdadera nutrición. Y fíjate el tercer punto, que es cómo yo voy a recuperar a mi atleta y cómo se va a asimilar ese entrenamiento. Porque, sí, aprendí una palabra nueva, los major gains, ganancias principales, perfecto. Ahora, el recupero de esa persona, ¿cómo va a ser? ¿Cómo asimiló las cargas? ¿Cómo la cuantifiqué? ¿Qué método utilicé? ¿De qué forma yo cuantifico esas cargas y llego a esas ganancias principales? Yo creo que las mejores ganancias principales son netamente fisiológicas, como dice el autor, ¿vamos? O como dicen todos los libros de fisiología del rendimiento físico. Después vendrá la parte externa. Pero a medida que yo voy ganando componentes internos de activaciones, voy logrando mayor capacidad en cuanto a la recuperación, a la adaptación interna, a ese medio interno que quiero lograr yo. Estos major gains están relacionados también a una parte que nosotros denominamos también lo que no debemos hacer, y que si lo hacemos, tengan presente que van a tener entre un 1 y un 3 y un 5% de ganancia. Son las rutas marginales o la marginal gains, que está relacionado a, yo puse aquí un ejemplo, una zapatilla Nike. Che, tengo la mejor zapatilla y tengo al Guille Vaca para que corra el maratón. No, pará. Yo tengo las mejores zapatillas para correr maratón, por más que tenga estas Nike, o la Adidas, o lo que sea, la marca que sea, chicos, no interesa, no voy a ganar el maratón, no voy a llegar a los 42K, porque me está faltando esto, me está faltando la base del rendimiento. Entonces, los major gains son un 99%, así de una, las ganancias internas, y lo demás pasa a ser un 1%, un 3%, de acuerdo al deporte. Porque lo que realmente buscamos nosotros son los cambios internos y no los cambios externos. Lo externo no nos puede condicionar nunca a nosotros en relación al rendimiento físico. Entonces es importantísimo cómo nosotros logramos estos major gains que se pueden activar de forma permanente, crónicos en el tiempo.
Y ya vamos a ver diferentes estudios que hace la Universidad de Colorado. Bien. ¿A dónde vamos a apuntar nosotros para estas mejores ganancias o estas ganancias inmediatas? Lo que vamos a generar nosotros es un monitoreo del deportista. Y el monitoreo del deportista va a estar ligado principalmente a 3 componentes o 3 rutas. Más o menos lo habíamos nombrado anteriormente. La ruta de inicio, que es fisiológica, la ruta del camino o el desarrollo, que es el entrenamiento, la ruta final de apoyo, que se denomina, que es la asimilación del entrenamiento y competición sobre, escuchen bien, sobre la palabra sobreentrenamiento. ¿Cómo supercompenso yo a mi atleta? ¿De qué forma empiezo a supercompensar mi deportista para que este ciclo o esta triada pueda activarse de forma lineal y permanente? Entonces, va a tener que tener un porqué la activación fisiológica. Entonces, lo fisiológico me va a dar parámetros, esta parte de biomarcadores. El entrenamiento me va a dar biomarcadores en relación a carga externa o interna. Carga externa de lo que estoy viendo yo a través de una percepción subjetiva del esfuerzo. Carga interna, qué es lo que está pasando con la frecuencia cardíaca, qué está pasando con la relación de lo que se denomina ganancia o la pérdida producto de una baja en el rendimiento del gasto cardíaco. Y después en la supercompensación o en el sobreentrenamiento son las capacidades donde yo voy a combinar varios biomarcadores. Cuando hablo de este globito tan grande acá, la combinación de varios biomarcadores está ligada principalmente a la combinación de un test de lactato, a la combinación de un test de frecuencia cardíaca, a la combinación de un test en relación a un consumo de oxígeno. Está ligada a varios componentes y dentro de esos componentes podemos hablar de diferentes asimilaciones, principalmente desde una parte mitocondrial y ribosómica. Ya vamos a llegar más a eso. ¿Cuáles son los monitoreos fisiológicos que debemos tener presente nosotros? Algo exagerado puse yo acá en esta imagen, y acá lo que tenemos es un triatleta, pero bueno, lo hacemos así para que sea un extremo, que para nosotros poder lograr los Major Games tenemos que tener presente que cada persona es netamente individual, cada persona necesita un entrenamiento apropiado y adecuado en base a sus alteraciones internas, ¿estamos? Y nosotros debemos monitorear a cada atleta de forma individual siempre. Por eso la importancia de la cuantificación de la carga y cómo yo logro la verdadera cuantificación de la carga en relación a la planificación que yo tenga. Para yo lograr esta estructura de poder nadar, andar en bici y generar una carrera, imagínense que yo lo primero que tengo que tener acá es un buen VO2 máximo. Pero ahora me decís, che, Guille, es importantísimo el VO2 máximo. Obviamente que es importante. El VO2 máximo toca componentes como lo que es frecuencia cardíaca, sistema cardiovascular, respiratorio, sistemas energéticos. ¿Estamos? Son sistemas que están ligados al consumo de oxígeno. Son sistemas que están ligados a la salud. Son sistemas que están ligados a un sistema funcional periférico de entrenamiento. Son sistemas que están ligados a una contracción muscular que generan rutas miogénicas importantes. Son sistemas que van ligados a la activación de lo que se denominan CMM o células madres miogénicas o células satélites, como le quieran llamar ustedes, que van a actuar para producir, cuando hay una activación de fuerza, cuando hay una activación de resistencia, cuando hay una activación de velocidad, van a actuar sobre las miofibrillas musculares, sobre las 3 rutas más importantes, la mTOR, la MPK o la ruta del calcio. Fíjate lo importante de los monitoreos fisiológicos para poder lograr realmente una individualización de cada atleta, pero bueno, lleva tiempo. Por eso hablamos de un sistema multidisciplinar al inicio. Bien, ¿cómo venimos?
Josecito, ¿cómo venimos que usted es el director acá del curso? 5-5. Claro, vos me hacías hablar a mí para tomar mate vos. Yo estoy siempre tomando mate. Sí, sí, Chicos, ya voy a buscar yo el mate ahora. ¿hay alguno que quiera hacer una pregunta? Por favor, ustedes han invertido plata para preguntar y obviamente para aprender y yo aprender de ustedes. ¿Vamos? ¿Me pueden preguntar o no estar de acuerdo? Mientras me lo justifiquen a mí científicamente, está perfecto. ¿Vamos? Yo, por ejemplo, no quiero que me digan este método. No, método no. Estructura de estudio sí. ¿Preguntas? Para continuar. Javier, ¿cómo venís, Javier Pablo? Bien, bien, Guillermo, buenas tardes a todos, porque no pude saludarlo porque no podía entrar a la reunión. Muchas gracias por la invitación, Guillermo, de verdad, excelente hasta ahora. Después vamos a hacer las preguntas. Bueno, si quieres yo voy hablando y después yo, como hago en todos los cursos que me invitan, me dejo 20, media hora para preguntas. Perfecto. Vamos, Dale, así no dale. tengo tiempo. Listo, excelente, excelente. Obviamente, si tienen alguna duda urgente que se le vino a la cabeza, pregunten. Ahí José Luis está anotando todas las preguntas. Bien. Para la ganancia de biomarcadores vamos a tener muchas variables. Los que fueron alumnos míos saben que la palabra variable en mi caso es primordial. ¿Estamos? Nosotros tenemos que saber que cada persona, cada deportista es diferente. Y tenemos diferente metabolismo y diferentes, obviamente, activación de la fisiología. Que eso va a activar y va a responder de forma diversa a los estímulos del ejercicio. ¿Por qué se pasa esto? Porque no todos tenemos las mismas zonas de entrenamiento. No todos tenemos las mismas zonas de entrenamiento. Ahora, ¿podemos hablar de zonas? Sí, hay un montón de zonas. Mi autor preferido y para mí la persona que más sabe de fisiología es en este momento López Chicharro, en el cual pertenezco al grupo de estudio y estudio de forma permanente con él. La divide en 3 zonas. Ahora, tenés autores que la dividen en 8 zonas, en 5 zonas. Todo va a depender del grado de conocimiento que tengan vos para meterte en cada zona. Yo creo que sabiendo que hay 3 zonas, una zona aeróbica, anaeróbica, de contención y una zona anaeróbica que es más complicado o de inestabilidad metabólica, yo con eso vos podés estructurar un entrenamiento. Pero más que las zonas, andate principalmente a lo que es un volumen ventilatorio. Sabes que en este momento Guille Vaca está con un volumen ventilatorio uniforme, donde yo estoy generando de 25 a 30 litros de oxígeno por minuto. ¿Vamos? Y que si yo en este momento agarro y empiezo una aceleración o un trabajo de intermitencia, me voy a un volumen no uniforme. Yo ya paso a hiperventilar. Ya voy de 35 a 45 litros de oxígeno por minuto. Fíjate cómo cambia la intensidad. Por eso es importante hablar de zonas de entrenamiento. Importantísimo. Bien. ¿Cuáles son, en este caso, para ser más criterioso, las bases del rendimiento? Tiene que tener una evaluación en relación al test, como dijimos recién, a cómo voy a medir yo el metabolismo y la fisiología de cada atleta. Y acá, ¿qué dice el doctor Íñigo San Millán? Dice, che, lo que debemos hacer nosotros es trabajar sobre el metabolismo del lactato. Importantísimo. Ahora, saberlo trabajar es una cosa. Permítanme dejar de compartir. Una cosa es medir el lactato a una persona cíclica, que me va a servir, y otra cosa es medir el lactato a una persona que hace fuerza. Cuando la persona que hace fuerza le mide el lactato, es muy difícil medir realmente el consumo que está teniendo de lactato de intensidad porque está trabajando a nivel muscular, interno. Y cuando trabajas a altas intensidades, el cuerpo las reabsorbe por fibras lentas, por adaptación al medio. Ahora, las personas que son de generar deportes cíclicos y de volúmenes, el lactato es circulante en sangre para regenerar un ciclo de Cori permanente y reabastecer el ciclo de la glucólisis. ¿Vamos? Y generar gluconeogénesis.
transformar este glucógeno a glucosa y activar un sistema endocrino producto de la liberación de glucagón. Y así el ciclo va permanente, dando la posibilidad de estar en una glucólisis permanente en intensidad. Y que cuando yo voy deflexionando, paso a una acetilcoenzima A como eje facilitador de una glucólisis mucho más aeróbica, yendo a un ciclo de Krebs y generando intensidades de degradación de la acetilcoenzima A o del CoA para producir fuentes energéticas más lentas. Ya estoy rozando o estoy siendo más hermano de una parte más oxidativa. Pero bueno, así funciona el cuerpo. Ahora, saber medir el láctato me sirve a mí a dónde estoy parado. Pero ¿a quién se lo medimos? ¿A quién se lo medimos? Porque yo te digo, che, vamos a trabajar un intermitente, bueno, está buenísimo. Ahora, a una persona que genere fuerza o haga fuerza, es bastante complejo el tema. Deme un segundito, perdón. Yo también, papi, estoy en clase ahora. Es bastante complejo cuando nosotros generamos fuerza y estoy midiendo la parte interna. Porque el grupo muscular, al tener muchas células satélite, lo que va haciendo es lavándolo de forma interna. Bien, ¿qué dice el doctor Íñigo? Dice, medir el lactato nos sirve, pero ¿a quién se lo medimos? Mucho mejor. Saber medir. Usar el metabolismo de las grasas, importantísimo. Saber utilizar un bracer, soplar y ver en qué estructura metabólica podemos estar nosotros para ver cómo trabajamos sobre esa persona. Después dice el doctor, che, a ver, cuando digo doctor, estamos relacionando a una persona específica en el entrenamiento. ¿Cómo mido el VO2 máximo? ¿De qué forma lo voy a contener el VO2 máximo? ¿Cuáles son las bases para que mi VO2 máximo mejore? Y seguramente acá vos ya empezás a saber, en lo que te nombré yo, que el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, el sistema energético, actúan para la mejoría del VO2 máximo. Son bases de empuje para mejorar tu capacidad de oxígeno. Eso te va a generar a vos lo que se denomina componentes neurotróficos en relación a la contracción muscular. Se activa, ¿estamos? Primero, la parte neural, la parte biomecánica y la parte cognitiva. Eso se llama adaptaciones fisiológicas al medio. ¿Producto de qué? De un área frontal, de un área prerolándica, de un área de Brodmann, de un área de los movimientos que hace vía eferente hacia abajo y genera capacidad motora en su periferia, activando un sistema o un sistema de anexo, sistema periférico central o sistema nervioso central, que es una red de combinaciones permanentes en relación a las demandas internas, o sea, lo que está pasando en el cuerpo. Vos haces esto de memoria porque sabés que es una flexión y una extensión, ¿vamos? Pero eso le suma más carga. Cuando le sumas carga, ¿cómo yo voy a generar mayor capacidad para generar potenciales de acción en esta sinapsis? ¿Vamos? Ustedes tengan presente que lo que estoy diciendo es tan real porque cuando nosotros generamos sinapsis, en esta sinapsis entre una acción y otro, o una neurona y otro, adentro de cada neurona hay mitocondrias, ¿vamos? Que se abastecen de glúcidos. Tengan presente eso, ¿vamos? Por más que el cerebro esté compuesto de proteína. Entonces, es importante tener presente de qué forma yo me voy abasteciendo permanentemente sobre estas ayudas ergogénicas para potenciar el rendimiento físico. Bien, eso me va a llevar a mí, obviamente, una eficiencia mecánica y una eficiencia metabólica. Hablar de eficiencia metabólica realmente es hermoso. Saber controlar el metabolismo es saber controlar el entrenamiento. Y con estos parámetros lo que podemos hacer nosotros es hacer un plan, prescribir un plan. ¿Vamos?
Che, Guille, ¿tenés tensión alta? Sí, listo, evito esto. ¿Tenés cáncer? Listo, evito esto. Activo células killer asesinas o células madres miogénicas. Perfecto. ¿Cómo se activan? Y bueno, tenemos que saber que dentro de los componentes de la fuerza, estas células madres miogénicas o células satélites están apagadas. Pero cuando yo le doy una estructura de trabajo en transporte o en lo que se llama equilibrio de estas rutas miogénicas de la insulina growth factor, de la GH y de la testosterona, las activo por elevación de lo que es la frecuencia cardíaca o del consumo metabólico. Entonces las rutas miogénicas se activan y estas células se activan de forma permanente, regenerando y estructurando así el rendimiento de cada atleta o de cada persona que nosotros adaptemos el entrenamiento. Eso para hablar después lo que se llama educación física adaptada o actividad física adaptada. Si nosotros, chicos, no logramos interpretar estos 5 puntos, que son las bases del rendimiento, me quedo con esta palabra, estamos jugando a adivinar. Ahora, si nosotros logramos interpretarlo, no estamos adivinando, estamos entrenando. Bien. Hola, Guille, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ahí me voy. Dejo. Es el Santi, ¿o no? Vamos, Santi. Sí. ¿Dónde podría buscar para investigar más sobre las células madre miogénicas? ¿Algún artículo o algún libro? Yo les paso toda la información ahora cuando les voy a pasar investigaciones de lo que se denominan rutas miogénicas o células madres miogénicas en relación a las células satélites. Eso es Bien. muy de... Gracias. Yo lo saco de PubMed, que son cosas científicos. Libros no hay, yo hasta el momento no he encontrado. Hay 2 o 3 cositas, pero después se los paso. Dale. Bien, vamos a adaptaciones centrales. Acá lo que están viendo ustedes es un corazón, no vamos a entrar en detalle. Pero fíjate si me gustó esta imagen que no es mía, recontra robada de internet. Fíjate la estructura del corazón interna y después un corazón ya más real. Loco, le demos bola a una adaptación central que es importantísima. Es lo que hace que tu VO2 máximo empiece a rozar realmente el rendimiento. Ahí está, abajo el VO2. Me había olvidado de esa palabra, ni la vi. Pero es lo que hace rozar tu VO2 máximo como capacidad más importante. Pero, no todo es fácil. Si no fuera todo VO2 máximo, fuera todo fácil. Después vamos a tener adaptaciones locales. Busqué una célula humana y empecé a ver esto de adaptaciones locales. Mirá que me gusta leer y se complejizaba bastante cuando se hablaba de adaptaciones locales, porque uno siempre estudió de adaptaciones más que todo centrales para la mejoría del VO2 máximo. Y entonces hizo un estudio científico con una persona que hasta el día de hoy es un atleta de élite en cuanto al ciclismo, y se dio por asentado que son más importantes las adaptaciones locales en relación a las adaptaciones centrales. Que ambas van de la mano, pero las locales o las internas son las que producen el verdadero cambio. ¿Por qué? Sería la pregunta que se tienen que plantear usted en este momento. Porque va a haber una activación y una biogénesis de los ribosomas, generando la activación del ARN mensajero, ARN polimerasa, ¿estamos? Generando así la fosforilación oxidativa del ATP. Va a haber una activación de las mitocondrias, generando la biogénesis mitocondrial permanente. Estamos trabajando sobre los componentes enzimáticos del NAT y del FAT. ¿Estamos? Entonces va a haber una serie de activación interna a nivel celular. Y esto van a marcar la diferencia. ¿Por qué marcarán la diferencia las adaptaciones locales? Y bueno, acá ustedes lo tienen el pelado, acá San Millán, si lo pueden seguir, síganos, una persona que yo justamente saqué la foto cuando hice el curso. ¿Ven? El curso es de Fisiología del Ejercicio, está en inglés, es de López Chicharro, lo dictó San Millán ese día. Y bueno, y lo que dice acá, en este estudio científico, fíjate, en este atleta, cómo tiene el VO2 máximo muy bien, excelente, yo diría, excelente, y al cabo de un tiempo, ¿estamos? Al cabo de un tiempo, 2 años,
fíjate cómo el VO2 máximo mejoró muy poco de una mejoría. Vamos, esto está ligado a una parte central. O sea que el deportista de élite tiene buenas adaptaciones cardiovasculares o cardiorrespiratorias. Ahora, lo que se dieron cuenta, vos seguime acá, ¿todo ven el mouse? Hola. Sí, profesor. Por favor, sigan esta parte. Si yo, al inicio, esta parte, yo tenía este deportista, fíjate acá el lactato, fíjate cómo subía yo mi curva. Acá era mi curva máxima de VO2. Subía. Fíjate qué es lo que pasó internamente. A medida que yo fui viendo biomarcadores, fui aplanando la curva y retrasando la curva. Retrasando la curva. Importantísimo. Y acá vos tenés el principal biomarcador, es la mejora mitocondrial, que es el lactato. Fíjate cómo este lactato yo lo utilizo y me va a mí enlenteciendo los procesos de depleción. Importantísimo, porque antes yo tenía el mejor VO2 máximo, pero subía rápido. Ahora tengo un VO2 máximo excelente, pero fui aplanando las cargas internas producto de la activación de lo que yo le dije recién anteriormente, de rutas miogénicas, de contracción muscular. Y estos son los biomarcadores que nosotros tenemos que tener presente a la hora de ver un atleta. Ahora me pueden decir, es muy específico. Sí, es muy específico, pero si vos lo sabes, lo vas a bajar a la práctica después. Y vas a ver que la mejoría no es tanto por lo que veo, y acá me pueden matar algunos alumnos, no es tanto por lo que veo, por lo que observo, sino por lo que pasa adentro realmente. Sino por lo que pasa adentro. Vamos, eso es lo principal. Y la sabiduría de saber manejar lógicas en las cargas. Importante. Lógica en la carga. ¿Por qué en las cargas, Guille? ¿Qué tiene que ver? Y porque yo te acabo de nombrar que existe una triada importante. La parte neural, biomecánica y cognitiva. Mirá. Mirá. Lo que te acabo de nombrar. Eso, lo que pasa en el cuerpo. Eso es un capilar sanguíneo. Fíjate todo lo que genera adentro de una fibra muscular esquelética. Todo lo que te acabo de decir yo. Ahora, lo que más me interesa a mí, de todos estos componentes, es, lo que más me interesa a mí que vos sepas, fíjate que se va a empezar a mover eso, que vos tenés diferentes bandas generando lo que es una línea Z o línea Z que es un sarcómero, y fíjate qué pasa con estas proteínas contráctiles. Se tienen que achicar sí o sí para generar un cambio interno sobre la actina y la miosina. Entonces acá trabajan los sarcómeros, un montón de componentes a nivel muscular. ¿Quién actúa y quién genera que estos procesos generen cambio en el tamaño de alguna banda muscular? Esto. Las células madres miogénicas. ¿Vamos? 2005. Entonces, fíjate, se activan cuando hay un estímulo mecánico suficiente, impuesto a un músculo esquelético. Una vez excitada, lo importante acá es que se van a proliferar, ¿vamos? Y que más que se proliferan, se van a fusionar, ¿vamos? A otras miofibrillas. Y después son agentes precursores para la reparación y crecimiento posterior de un nuevo tejido muscular. No, es tremendo lo que hacen. Acá ven ustedes el endomisio, fibra muscular, células satélite colaborando. Rutas miogénicas, ya vamos a entrar en ese detalle después. Y acá tenemos algo importantísimo. Che, Guille, ¿por qué habla de la parte? Mirá cuando voy a empezar a relacionar componentes internos al cual denominamos biomarcadores. Fíjate cuando yo activo la insulina growth factor tipo 1.
o de denominación 1. Acá lo que yo estoy activando en sí es el MGF, ¿vamos? O el FGM, como vos le quieras llamar, que son factores de crecimiento mecánico. Entonces, se activa con carga mecánica, se encuentran en las células satélites y trabajan sobre el músculo y el hígado, o se producen ahí. Y esto genera un cambio importante en el cuerpo. Ahora, todo esto son factores directos de lo que se llaman parámetros biomecánicos relacionados a esta parte de biomarcadores. Guille, Sí, te hago una preguntita. sí, papá. Es pregunta un poco personal. Vos como sabes, uno de mis deportes, mi deporte preferido es el levantamiento de pesas o el levantamiento olímpico, que es el deporte que practico actualmente. Ahora, vos todos estos biomarcadores también lo tendrías en cuenta en un deporte así que influye mucho la fuerza, o sea, cuenta el VO2 máximo y, por ejemplo, un test de lactato cuando lo único que hace el atleta es subirse a la tarima, hacer su tiro, salga bien, salga mal y lo repite de acá a 5 o 10 minutos, o ya hay otros biomarcadores que cuentan más. Muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Con confianza. Excelente tu pregunta. Un idiota te puede contestar, y perdón, yo soy de decir malas palabras, pero es mi forma de ser. Un idiota te puede decir a vos que no cuenta. Un idiota. Una persona que te está vendiendo algo que no es. Ahora, yo tengo una pregunta, Fabricio. Vos vas al gimnasio, levantas el peso que levantes, no me calientas, vos te levantas 70.000 kilos, perfecto, Fabricio, te aplaudo. Salí de ahí, te metes en un freezer, te frizas como Walt Disney, y mañana cuando abrimos la puerta y volvés de nuevo al gimnasio. No, no haces eso vos. Tu cuerpo sigue en funcionamiento. Y ese funcionamiento va generando ganancia en la resistencia. Porque cada día que vos hagas este movimiento, es ganancia biomecánica. Cada día que vos hagas este movimiento es ganancia de un VO2 máximo, producto de un retorno venoso de empuje. Que tus venas están haciendo esto, mirá, blum, 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 de forma permanente para que vos no estés como una persona hipóxica haciendo esto. ¿Entendés? Hiperventilando en una carga extrema. Entonces, la persona que te diga que no tenés ganancia en el VO2 máximo, producto de la fuerza, no entiende el entrenamiento. Si la tenés. Ahora, la querés comparar con el Alejandro Capes, que se dedica a hacer básquet, entrenamientos de alta intensidad en básquet, bueno, y son dos cosas diferentes. Podemos rozar la plenitud del VO2 máximo con el Ale, a diferencia de la tuya, Fabricio, ¿me entendés? Pero yo, como agente de entrenamiento, yo te trabajaría el VO2 máximo a vos sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Porque al fin y al cabo, vos trabajas por activación metabólica. ¿Me entendés, Fabricio, o no? Sí, 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 va queriendo, entiendo un poco. Si no es simple, yo tengo confianza con vos. Tapate la nariz y entrena todos los días sin tapar. Tapate la nariz. Ponete dos cosas, ácido de algodón en la nariz, el ojo y levanta peso. Si total el VO2 máximo no influye en tu capacidad de levantamiento. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Por cada inspiración procesas lo que se denomina presiones parciales de oxígeno en relación a una base atmosférica de 159 milímetros de mercurio, que van a entrar 104 cada alveolo y van a procesarse en los grupos musculares activos. De acuerdo a la carga y a la intensidad que vos plantees, es lo que va a dejar en el grupo muscular activo. Puede ser cada 100 mililitros de sangre, 20 mililitros de oxígeno real. En un trabajo de levantamiento de pesa está dejando 18 de oxígeno. Vuelven 2. Si vos no respirás, en la próxima hace una lipotimia, cae como un pum, como un palo para abajo. ¿Me entendés? O si no, te explota como el corazón de Maradona. Es así. Es la realidad. Necesitas del VO2 máximo. ¿Preguntas? ¿Venimos bien? Bien. Entonces,
Fíjate la carga interna, importantísima. Carga interna, como le quieran llamar ustedes. Esto es sublime, no me canso de verlo. Si me lo pudiera tatuar en el cuerpo, me lo tatúo para ver realmente lo que pasa en el cuerpo. Cómo nos perjudica cuando no sabemos de interpretar lo que estamos viendo. Esto del año del pedo, realmente muy viejo. Van a ver que del año 1966, estamos en relación, me gustó la estructura que tiene, que sigue siendo igual, no cambió en nada, de cómo yo utilizo la glucosa sanguínea, la glucosa muscular, para generar un sistema glucolítico en cascada para formar ATP. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Chicos, lo único que tenemos que tener presente nosotros es que las fuentes energéticas más importantes es el ATP, el adenosín trifosfato como fuente de energía, como factor para generar movimiento. Después existen una curva bifásica o una división bifásica dentro de los sistemas energéticos que se denominan glucólisis rápido lenta o una parte más oxidativa o beta oxidación, que son agentes que van a ayudar a la recuperación o cargas de energía. Importantísima la glucólisis y los ácidos grasos. ¿Vamos? Pero que van a producir energía. Usar más la glucólisis, no produce energía. Fatigar más la glucosa porque no le da la pausa de recuperación, no produce energía. Depleción glucolítica, estamos, depleción a nivel de contracción muscular, falla, hay depleción de los sistemas. Sos netamente aeróbico. Netamente aeróbico, ¿qué pasa? El cuerpo baja el rendimiento, activa ST y nunca más volverá a tener el rendimiento que vos le estás pidiendo a esa persona. ¿Queda claro? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta utilización de la glucosa. Bien. ¿Por qué es importante este cuadrito que les puse yo ahí a ustedes en relación a la capacidad de biomarcadores? Porque acá, cuando nosotros ya vamos aceitando, vamos entendiendo el entrenamiento, nos vamos a dar cuenta de que el lactato en personas entrenadas, yo pongo el ejemplo del Ale porque yo sé que entrena muy bien la parte de intermitencia, todo esto, nos vamos a dar cuenta de que el lactato se va a oxidar en las mitocondrias de las fibras lentas. Qué bueno, es bárbaro esto. Porque la persona ya tiene capacidad de regenerar. La persona tiene capacidad de generar rendimiento. ¿Por qué se dan todos estos componentes? Y se dan componentes porque yo tengo capacidad de rendimiento en relación a mi biomarcador más importante. El de arriba es un atleta recreacional y el de abajo es un atleta de clase mundial o de elite, como le quieran llamar ustedes. Fíjate que ahora lo que ponemos, o las diferentes capacidades, se llaman FatMax, mi consumo máximo de grasas. El Guille Vaca, por el poco entrenamiento que tiene, al inicio del entrenamiento va a generar un pico de consumo de ácidos grasos. Y sí, porque es una fuente energética grande, porque es una fuente al cual yo necesito el oxígeno de forma permanente, y me voy a alinear de forma básica sobre los trabajos de intensidad. Pero después va a bajar la grasa. Pero en un atleta de élite no priorizo la grasa como el inicio acá, como esta persona. La mantengo en relación a la intensidad glucolítica. ¿Cómo se dan esos biomarcadores? Son importantísimos. ¿Qué es lo que te quiero decir ahí yo? Que se utiliza lo que se denomina crossover metabólico. El uso de la activación de todos los sistemas en pos de una ayuda del rendimiento físico, por activación de diferentes hormonas. La GH es una, el cortisol es otra. Entonces, yo puedo ser un atleta de élite y trabajar a alta intensidad sobre un trabajo, vamos a plantear un intermitente, 30 por 20. 30 segundos a una intensidad elevada del 90% por 20 segundos de recuperación, y en esa recuperación yo estoy pasando el sistema del FatMax, o pasando el sistema aeróbico de consumo de grasas. ¿Vamos? Y eso es importante, porque a su vez también somos personas que nos anexamos. La lapicera es la persona, el mate
el sistema metabólico y el termo son las hormonas. Tengo 3 componentes que van a actuar de forma lineal para mejorar mi rendimiento. ¿Y qué hacen las hormonas ahí, profe? Y si no están las hormonas, no funciona nada de lo otro. Si no están las hormonas reguladoras del metabolismo, no funciona. Ustedes saben que la T3, T4, triiodotiroxina y la tironina, principalmente la T3, es la que regula el metabolismo de las proteínas, de los ácidos grasos y de la parte de los glúcidos, y que también regula la frecuencia cardíaca y que también activa el ARN polimerasa para generar fosforilación oxidativa sobre los trabajos de fuerza. Entonces, saber de hormonas es también saber como biomarcador importante sobre el rendimiento físico. De hecho, le voy a dar una investigación de hormonas como biomarcador más importante que tienen las personas, la gente de la salud. En este caso, ustedes, si les gusta el rendimiento físico. Yo voy preguntando porque hay gente que no conozco. Javier Reina, ¿cómo venís? Vamos, continuamos. Bien. Bien. Dentro del entrenamiento, vamos a tener un autor que en el 2014 hizo una revisión importante, ¿estamos? De lo que es la parte de lo que se denomina flexibilidad o inflexibilidad metabólica, relacionado a los componentes del metabolismo de cada atleta. Entonces Rasmussen, que está acá abajo, en el 2014 dijo, bueno, che, ¿qué es lo que es una inflexibilidad metabólica? ¿Qué es lo que es una persona que no es capaz de flexibilizar su metabolismo y optimizar su metabolismo en relación al rendimiento físico? No es ni fu ni fa. Entreno y no sé qué consumo, si la glucosa o los ácidos grasos. Pero cuando yo logro generar estos biomarcadores y sé empezar a ver, a tener ese ojo de águila o de halcón en mi deportista, voy a tener una flexibilidad metabólica en el rendimiento físico. Puede ser verde acá o puede ser rojo. Pero en este caso mi flexibilidad va ligada a los ácidos grasos. Va ligado a ser flexible en abastecerme a nivel metabólico de los ácidos grasos. Pero también soy flexible en los picos que yo le decía anteriormente, de estrés en la intensidad sobre el glucógeno. Entonces, nosotros somos seres que tenemos o una inflexibilidad metabólica o una flexibilidad. Yo me guiaría mucho más por lograr la flexibilidad metabólica. Porque la flexibilidad metabólica va a tener relación directa con componentes al cual nosotros denominamos de empuje. Comparto con esto. ¿A dónde están? No sé por qué siempre lo tengo que hacer 2 veces para que se vea. ¿Lo están viendo, chicos? ¿Están viendo? Sí. Sí, profe. Bien. Cuantificación del entrenamiento y distribución óptima del entrenamiento. Acá, fíjate los títulos de abajo, que no es moco de pavo todos esos títulos, es cómo nosotros educamos al deportista, que se lo nombré recién, son las 3 variables, pero más que las 3 variables, estas 3 variables que decía velocidad, potencia, percepción subjetiva y frecuencia cardíaca, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener presente acá nosotros es que vamos a dividir en 4 zonas importantes. Cuando nosotros empezamos el entrenamiento, lo primero que se activa es la velocidad o la potencia y la contracción muscular. ¿Vamos? Luego, y mucho más bajo, va a empezar la frecuencia cardíaca. Y luego el RPE. Pero después, en una zona 2, se va a igualar todo. Pero ojo acá, lo tengo que mantener. Y saber mantener la intensidad de estas zonas es importante. Porque en la zona 3, la velocidad y la potencia se iguala con la percepción subjetiva del esfuerzo. Y la frecuencia cardíaca sube. Ojo, subir la frecuencia cardíaca
Hey, ¿está entrenado? ¿No está entrenado? ¿Hay gasto cardíaco? ¿Hay un volumen sistólico marcado? ¿Se activó el sistema endocrino para trabajar sobre el sistema externo o extrínseco cardiovascular? ¿Qué pasó con las catecolaminas? Entonces, si no manejo eso, entro en una zona 4, que es la que no prefería entrar yo, en este caso, si me gusta el entrenamiento, en el cual las veo de forma permanente en el parque, que es una frecuencia cardíaca alta, un volumen de trabajo, o sea, la activación de la potencia y de la velocidad muy baja, y ese RPE altísimo. Te lo transfiero a la realidad. Esto, una persona en el parque, tirada, arrodillada, con la frecuencia cardíaca explotada y hiperventilando a más no poder. Ahora, pregunto a la persona que lo está entrenando, ¿es bueno eso? ¿Qué rendimiento estoy buscando? Pregunto, a ver, digo, che, ¿cómo sigue la planificación? Y le quedan 10 pasadas más. Y bueno, que la haga caminando. Caminemos una hora, ¿sí? La misma bosta de trabajo que estás planteando vos por no manejar las 3 cargas o las 3 rutas más importantes del entrenamiento. Caminemos. Si la contracción va a estar, así no influye en el rendimiento físico. Entonces, ojo con eso. Profe, Sí. justamente quería preguntarle sobre eso, el tema que yo también lo veo, al hacer ejercicios cíclicos, la persona cuando se para, digamos que es malo, es conveniente que siga caminando, como dice usted, pero también para que siga trabajando esto de los diferentes sistemas y así tenerlo mejor. Las pausas activas, tocarla con pinzas y no manejar la intensidad de Eduardo. Puede ser bueno o puede ser mala. Para mí, yo lo que haría, si un deporte cíclico y todo el tiempo viene en la misma intensidad, frenalo, porque ¿qué le va a hacer? Caminar. Va a seguir siendo la misma intensidad, pero con una frecuencia cardíaca más baja. Y va a elevar un poquito el RPE, va a bajar hasta el RPE, ¿entendés? Entonces, yo la bajaría. Yo lo que haría es una pausa pasiva para recuperación. Todo depende del volumen de trabajo que vos hagas, ¿entendés? Porque la pausa activa también genera desgaste metabólico. Estando vos inactivo, sigue un proceso anabólico a nivel metabólico, ¿me entendés? Que se denomina carga de supercompensación. Eso va a depender mucho de lo que vos plantees en tu atleta. Yo, para mi caso, soy un convencido de que las pausas activas la tomaré con personas muy entrenadas y si meto una pausa activa tiene que ser algo funcional. ¿Qué es lo que es funcional? Le metería algo que esté ligado a una coordinación propioceptiva, a un trabajo de estrés metabólico. No lo haría estar trotando, nunca. Claro, no, con una intensidad muy baja, digamos. Sí, y demasiado baja. Lo trabajaría más neurocognitivamente, más de sincronización motora. Es la forma que lo lograría yo en cuanto al rendimiento óptimo. Porque me quiere decir a mí, qué sé yo, por decirte, un jugador de básquet profesional, terminar la pasada de hacer de 50 metros y seguir trotando. O lo recupero para que la pasada de 50 metros sea buena y después en la próxima serie o el próximo volumen de serie trabajo 25 metros y la pausa activa con una escalera de coordinación, ¿me entendés? Para simular los 50 metros. Todo eso depende de lo que vos estés buscando en cuanto al objetivo que vos te plantees. Bien. Gracias. No, nada. Bien. ¿Cuál es la principal fuente que tenemos que tener nosotros sobre el training o la búsqueda del equilibrio principalmente para prescribir el verdadero ejercicio? Y son las 3 zonas más importantes que se están utilizando a nivel mundial, que son una zona donde yo voy a tener un sistema del ATP-PC de contracción rápida, eficaz, un sistema intermedio relacionado a unas fibras rápidas, estamos en un sistema mucho más lento, estamos donde va a priorizar acá la parte oxidativa y voy a tener ganancia sobre la deflexión
de los ácidos grasos, pero eso va a depender mucho del objetivo que tengan ustedes, dónde trabajar. Yo creo que siempre se va a trabajar sobre los 3 sistemas en relación al rendimiento físico. Vamos, vos fíjate que yo tengo en una fase de entrenamiento de los ácidos grasos de intensidad más baja, en una fase de glucosa intermedia, en una activación glucolítica, estamos de ruta de piruvato, que luego puedo pasar a acetilcoenzima, pero me abastezco de forma permanente. Todo eso va a depender de dónde pase yo por las diferentes intensidades. Y eso me va a llevar a mí a tener diferentes controles en cuanto a las cargas de la intensidad. El gráfico es meramente ilustrativo, no le busquen ningún sentido porque es meramente ilustrativo, sobre qué debemos analizar nosotros en estos componentes de biomarcadores que van a estar asociados al rendimiento físico, y lo que debemos analizar principalmente es la carga interna. Y esta carga interna está relacionado a la monitorización de la parte hematológica que podamos tener nosotros como agente de la salud, o por lo menos empezar a saber, ver cuáles son los componentes más importantes que hacen al biomarcador de la sangre. ¿Estamos? ¿Por qué es importante empezar a leer y ver lo que pasa acá en la sangre? ¿Estamos? ¿Cuál es el glóbulo rojo? ¿Cuáles son los agentes externos? ¿Qué pasa con un montón de factores? ¿Qué pasa con la PFK? Bueno, eso lo que va a hacer es prevenir el sobreentrenamiento, es uno de los factores. ¿Estamos? Otro de los factores es la herramienta importante para el deportista, porque un fisiólogo lo va a estar controlando de forma permanente junto con un médico. Cuando yo conozco los estudios de sangre, puedo indagar sobre un abordaje científico en base a la lectura. ¿Vamos? Entonces, todo esto se dice que la verdadera respuesta van a estar en la sangre. Entonces, si yo voy a tener la verdadera respuesta en la sangre, tengo que manejar muy bien el sistema cardiovascular y saber que voy a tener oxígeno que se va a dar en la fase pulmonar, ¿estamos? Y que ese oxígeno lo que va a generar es que yo pueda generar mayor capacidad de contracción muscular, y que esta formación de hemoglobina, esta proteína que va a estar ligada a una cadena de polipéptida alfa y beta, que va a cumplir la función de imán para formar oximoglobina, va a ingresar al músculo y va a regenerar estructuras internas. Entonces, cada día destruimos 200 billones de glóbulos rojos. Ahora, estos glóbulos rojos los debemos reemplazar. ¿Cómo lo reemplazamos estos glóbulos rojos? Por eso es importante que tengan presente ustedes estos componentes. A ver, ¿qué nos atraviesa a nosotros? Nos atraviesa a nosotros el sistema endocrino, como eje biomarcador uno de los más importantes, podríamos decir. Entonces, al ser atravesado por un marcador o un biomarcador endocrino, ¿vamos? Son reguladores de procesos, en este caso, de procesos anabólicos, y puede haber procesos catabólicos. ¿Vamos? Pero, ¿qué van a hacer las hormonas sobre los biomarcadores? Van a aumentar los receptores, es importantísimo. Van a aumentar el consumo proteico y crecimiento muscular. Van a aumentar el consumo de células satélites. Y sobre todo, en amarillo, va a haber una reparación muscular. ¿Quiénes son las 3 hormonas que van a actuar sobre estos biomarcadores? La testosterona, la GH y la insulina growth factor. Ahora, cada una cumple una función importante. Vamos, en su componente de la GH lo vamos a dividir en 3. Vamos, la testosterona como acción directa, y después va a tener acción amplificada o diversificada. La DTH, que es la amplificada, la testosterona, que es directa, y la diversificada, que es el estradiol. Ahora, ¿qué hace la testosterona? Genera anabolismo muscular, aumenta los neurotransmisores, actúa sobre la eficacia mecánica, generando rendimiento. O sea, debo trabajarlo sobre un estrés metabólico. ¿Qué hace la GH? Trabaja sobre la intensidad.
es una hormona polipéptida. Como yo le decía anteriormente, es anabólica y catabolizadora. Anabólica, ¿por qué? Porque genera, ¿qué? Volumen muscular, anabolismo muscular, producto del consumo o síntesis proteica. Es catabólica, ¿por qué? Porque se abastece del sustrato biológico de los ácidos grasos. Se abastece para tener mayor capacidad de rendimiento. O sea, cataboliza los ácidos grasos. La GH cumple otro rol importante sobre los aminoácidos. Los incorpora y genera una biogénesis ribosómica importante. Y a su vez, como es catabólica, también induce la movilización de los ácidos grasos libres. ¿Vamos? Entonces, es importante saber que cumplen funciones en el organismo. Y eso tiene relación directa con la insulina growth factor. ¿Vamos? Que ya lo dije recientemente. Lo principal de la insulina growth factor es que genera un factor de crecimiento mecánico. Da un factor de crecimiento mecánico. Y el factor de crecimiento mecánico tiene relación sobre componentes en cuanto a las diferentes tensiones biomecánicas. Voy a compartir una cosa acá, a ver si lo ven. ¿Lo están viendo o no? Sí. Bien, ahí lo tengo de costado. Perfecto. Yo tengo un esqueleto de costado. Si yo a esta persona le agrego músculo, lo voy a poner de frente, y digo, bueno, listo, perfecto. ¿Cómo se da todo esto que vos explicaste de biomarcadores? Es simple. Agarro y marco el recto femoral. ¿Qué movimiento hace el recto femoral sobre el cuerpo? Entonces, me va a figurar que el recto femoral hace la flexión de cadera y la extensión de rodilla. Perfecto. ¿Cómo lo hace al movimiento? Entonces, me voy a la flexión de cadera y empiezo a tener componentes. Si yo lo doy vuelta, obviamente tenés todo lo que es el movimiento de flexión de cadera. Ahora, todo eso multiplicado por la activación de diferentes grupos musculares generan que a mí me den biomarcadores importantes para poder producir una excelente flexión de cadera y que ese movimiento se dé en una técnica de carrera. Ahora, saber que esta estructura, voy a salir de acá, saber que estas estructuras están ligadas principalmente a un eje importante que es la parte cardiovascular. Entonces yo voy a decir, che, Ide, ¿y dónde nace todo? Y todo nace acá. Todo nace acá. Todo se ramifica hacia abajo, hacia los laterales, hacia arriba. Son activaciones neuromusculares. Bien, pero ¿viene solamente de ahí? No. Y también viene ¿de dónde? Del cerebro. Del cerebro. Como agente, ¿qué? De contracción muscular. Yo la escribo así nomás, pero es para que ustedes lo vean. Como agente de contracción muscular. Entonces, esta persona lo que hace todo el tiempo es generar capacidad. ¿Sí? Viene de acá. ¿Vamos? De la cabeza. Entonces, me voy acá, saco el músculo, y de acá nace todo. Importantísimo. De acá nace todo. De esta parte que estamos viendo acá. De estos diferentes componentes de división. Entonces, la importancia que tiene el sistema nervioso es clave. Entonces, vos me decís, bueno, perfecto. Yo te voy a poner otro ejemplo. Vamos a trabajar sobre esto. Flexión lateral de cuello. Listo, la tenés ahí. Hey, para hacer eso, si vos no te das cuenta que va a activar el metabolismo, y muy difícil que podamos hablar del entrenamiento. Y estoy nombrando la flexión del cuello solamente. O de la cabeza, como le quieran nombrar ustedes. Y así podemos estar hablando de un montón de componentes que hagan al consumo metabólico. Una técnica de correr o lo que ustedes quieran poner. Bien. ¿Qué pasa con este estudio de la sangre? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a ver la sangre? ¿Cómo nos organizamos? ¿Por qué es importante
investigar, estudiar, ustedes van a encontrar esa imagen que me encantó del grupo musculares con sus filamentos, con su miofibrilla, y al lado en gris van a encontrar línea Z y línea Z, que es el sarcómero, ¿estamos? Y abajo van a encontrar un grupo muscular que ustedes no lo van a ver nunca, no, que me salió mal la palabra, no lo van a ver nunca si no hacen un análisis. Porque acá lo que me está dando un indicio es que hubo una ruptura o una fatiga o no se supercompensó y se empezaron a liberar componentes como la CK. Entonces, esta CK, suponete que sea el azul, que se liberó, o el amarillo, menos el rojo, que va más ligado al componente de la hemoglobina, puede generar un trastorno en la recuperación, un trastorno en la fase muscular. Entonces, es importante que tengamos presente que nosotros somos seres que activamos las fibras musculares y tenemos que tener presente estas estructuras internas. Si no, como es muy difícil saber lo que va a pasar. Uno de esos análisis está ligado a la parte de la CK. Che, hay CK en sangre, quiere decir que yo no he podido supercompensar de forma adecuada para tener un verdadero rendimiento físico. Y eso me va a repercutir en una fase biomecánica, en una fase más perceptiva y propioceptiva sobre la capacidad de la contracción muscular. Entonces ahí es donde viene el verdadero problema. Esos son componentes netamente de lo que denominamos nosotros biomarcadores. Bien. ¿Alguna preguntita? Perfecto. No. Acá está, perdón. Me había ido. Bien. Cuando nosotros vamos a hablar de estos biomarcadores, tenemos que tener presente diferentes componentes. Métodos tradicionales de la cuantificación de la carga para saber medir. El método ECOS para la planificación del entrenamiento. La distribución óptima de la intensidad y la puesta a punto de la competición. Ahora, todos estos componentes están relacionados a un único ejercicio o a una única rentabilidad, que es la de Bannister. Che, cada vez que yo voy a ver un biomarcador, va a estar asociado a la parte interna de el cambio de rendimiento producto de una supercompensación. ¿Estamos? Cuando hay supercompensación adecuada, hay un principal efecto posterior de la condición física, y cuando hay un cambio de rendimiento por la supercompensación y por los niveles del efecto posterior de la actividad física, lo que yo estoy generando es una carga o un efecto posterior de la fatiga. Fíjate la importancia de empezar a ver los tres ejes más importantes de lo que es el biomarcador interno. Porque yo me voy a ir sobre lo que denominamos anterior. Che, el método ECOS dice qué es lo que es. Y es simple. Yo me voy al método ECOS, que es lo que es la fase interna de una cuantificación objetiva. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo yo voy a cuantificar la carga objetivamente y cómo yo voy a cuantificar la carga subjetivamente? ¿Y de qué forma las voy a utilizar? Esta parte objetivo-subjetiva. ¿Es una cuantificación más directa o una cuantificación más indirecta? La directa va relacionada a un lactato, la directa va relacionada a un consumo de oxígeno, ¿vamos? Entonces todo esto lo que hace es generar cambios importantes sobre el rendimiento. Y para ver esta parte final, donde lo tengo acá, para que ustedes lo puedan ver, yo después todo esto se lo paso. Denme un segundito.
Mirá, acá está. Tengamos presente para los biomarcadores y a la hora de cuantificar la carga, la densidad de trabajo, considerar el gasto energético, ¿estamos? Y el método ECOS. El método ECO es la ecuación de carga objetiva y la ecuación de carga subjetiva. ¿Estamos? Eso es lo que deberíamos buscar, que son métodos importantes. Y para empezar a ver estas diferentes cargas, en cuanto al método, vos vas a tener acá un método que va adaptado a esto. Fíjate acá con esto para ir terminando esta parte, que es importante. Adaptado al cálculo indicado bajo, considerando pausa de 2 minutos. Carga, 20 minutos. Percepción subjetiva, 4. Vamos a ponerle del 1 a la percepción del 1 al 10. ¿Estamos? Carga 20 minutos, percepción subjetiva 4, más 10 minutos de carga, percepción subjetiva 6, 5 minutos de carga, percepción subjetiva 7. Entonces, ¿qué datos recolecté yo acá en cuanto a los biomarcadores que yo vi externo? 20 por 4 más 10 por 6 más 5 por 7, que es este bloque y este bloque. Me dio 175. 175 es la carga bruta. ¿Vamos? Que yo tuve. Ahora, voy a sumar las dos pausas, 2 minutos. Más 2 minutos me va a dar 4. Mi densidad es 35, que es 20 minutos. Más 10, más 5, 35. Dividido 4, 88,5. Esa es la densidad de trabajo. Fíjate que ya sacaste carga bruta y densidad de trabajo. La densidad se trabaja por las pausas. Pero ahora quiero sacar, ¿estamos? Lo que se denomina respuesta interna. Carga bruta, 175, por densidad, igual a 155. Entonces, fíjate los componentes que vos podés tener acá para sacar un biomarcador que te sirva a vos como capacidad de rendimiento. ¿Estamos? Bien. Bueno. ¿Preguntas, chicos? Sí, Guille. Bueno, pero vamos de poco. José. José no está. Bien. Vamos de a uno, así van sacándose todas las dudas. ¿Quién iba a preguntar primero? Yo, Guille. Bien. Mauricio, dale. Justo hablando de cuantificar y dosificar las cargas, suponete el entrenamiento de fuerza, sea el deporte que sea. Suponete que no tengo un encoder para medir los newton. ¿Sirve tener en cuenta el RM como parámetro biomarcador importante y para dosificar después? El encoder te va a llevar más a un exacto. A ver, ¿por qué planteo yo esto? Y parece como que yo puedo estar loco, pero soy muy realista. El encoder, ¿qué te puede medir? Te va a medir las cargas, la velocidad, la potencia, lo que vos estás haciendo, el movimiento, no sé, toda la cháchara que vos quieras hacer. Pero yo me voy a valer de una sola cosa, Fabricio, que es lo que yo planteo y por el cual me dan y me pegan de forma permanente.
Yo me valgo simplemente, Fabri, por cómo entrena el atleta, la forma que entrena y cuáles son los componentes de volúmenes periféricos que yo actúo. Si yo me leo un libro de fisiología y lo puedo transmitir a mi entrenador, voy a tener ganancias, voy a tener estos major gains. ¿Entendés? Seguramente, si entreno bien, el encoder me va a dar bien. Ahora, seguramente si entreno mal, el encoder me va a dar mal en el resultado de la ejecución. Ahora, con un RM es un parámetro. Es un parámetro que es neural. ¿Qué le significa neural? Que activa la fase neural para trabajar tu máximo potencial. Pero yo más me iría a una fase combinada de lo que es intensidad neural por grupo muscular. Ahí es donde yo voy a tener el parámetro, que es lo que vos justo me preguntaba, es la fase de resistencia, Fabri. ¿Me entendés? Si vos ves que con 70 kilos hace 10 y después con 70 kilos hace 20, ha ganado fuerza y ha ganado resistencia. Meterle carga que va a ir ganando cada vez más la fuerza. Por eso yo no soy un fanático de medir tanto la carga de la fuerza. Y muchos me han preguntado o se han comido la pared de frente cuando han ido al gimnasio a ver los atletas que entrenaba. ¿Por qué no hace fuerza, no hace una RM o no trabaja cargas elevadas y tiene fuerza? Y porque trabaja la funcionalidad sistémica. Es simple. ¿Difícil de entender? Sí, difícil de entender. Por eso muchos me dicen, no, este está loco. Pero el loco este me parece que está leyendo muchas cosas en base al aspecto científico de lo que es la microcirculación interna. Y de ahí te vas dando cuenta de las ganancias de fuerza que vos tenés. Pero para poder ver todos estos componentes, hay que hacerlos los ejercicios. ¿Me entendés, Fabri? Por eso vos me decís, che, yo tenía plataformas y las vendí. ¿Por qué no las utilizo? Utilizo más lo que veo y lo que percibo en relación a los entrenamientos. ¿Me entendés? El encoder. Sí, sí. Hacete un encoder vos, lo podés hacer vos con el tiempo y distancia y listo. ¿Entendés? Y, pero no me van a vender a mí el tan fácil. Claro, por duda. Sí, se entiende. Claro, porque a mí no me lo comen tan fácil. ¿Alguna otra pregunta? Voy a hacer una pregunta yo y con todo el respeto de los colegas estudiosos de la fisiología. ¿Cómo influye la deuda de oxígeno con los famosos tapabocas en la actividad física que uno realiza? Cuando uno elimina el dióxido de carbono, ¿cuánto está inspirando a través de una actividad física con el famoso tapabocas? Si eso influye en la deuda de oxígeno. Repercute sobre la función del volumen ventilatorio tuyo. O sea, repercute sobre tu fisiología anatómica respiratoria. A nivel del mar, sobre 760 milímetros de mercurio que está vos en tu casa, yo acá, cualquiera que esté acá en Argentina, bueno, salvo que viva en Jujuy, bueno, no sé, a 770 milímetros de mercurio sobre el nivel del mar, vos estás teniendo una presión parcial de oxígeno de 159 milímetros de mercurio. Cuando yo hago el tapaboca ese, lo que va a hacer es que esos 159 milímetros de mercurio que yo voy a inspirar, que son las presiones parciales de oxígeno, se reduzcan mucho más en volumen. Si en 159 me llega a 100, imagínate con un tapaboca, con algo que me obstruya una cierta cantidad de oxígeno, va a llegar mucho menos a los alvéolos y la recuperación va a ser menor. Usa un tapaboca común, eso de Oficerina o lo que sea, o los profesionales, y sale a caminar y cuesta realmente generar el verdadero oxígeno. Evidencia científica sobre ganancias de rendimiento físico con la máscara que se usa para el rendimiento no hay reales, no hay avaladas a nivel mundial. Personas que la usen porque creen perceptivamente que le mejora el rendimiento, las hay un montón.
un montón y la venden por todos lados. Lo que pasa es que no están interpretando lo que pasa a nivel alveolar, cómo ellos están repercutiendo sobre la ganancia del retorno venoso. Es bastante complejo, pero no hay ganancia sobre eso. Si vos imaginate una máscara fuera buena para el verdadero rendimiento, yo creo que todo el mundo estaría utilizando las máscaras para mejorar el rendimiento físico. Y no las utilizan. Ni en altura. Utilizan una... A ver, el negro que se va a escalar el Himalaya con un fisiólogo no le va a tapar la boca. Lo va a meter en una cámara hipobárica, lo va a tener ahí, le va a sacar la presión atmosférica y lo va a hacer entrenar con la oxigenación real en base a las presiones parciales de oxígeno disminuida. Si vos imagínate, la composición del aire compuesto por oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Ese 20,93 de oxígeno que tiene compuesto el aire, ¿estamos? Yo hago la regla de 3 simple y me da 159 a 760. Si yo estoy a una presión atmosférica de 600 milímetros de mercurio, voy a estar alrededor de 100, 120 milímetros de mercurio respirando. ¿Sabe cómo se me va a reducir a mí en el ejercicio o en escalar el Everest o lo que sea? Por eso es importante saber lo que se utiliza. Y para tu respuesta, repercute sobre lo que se llama volumen ventilatorio. Va a estar todo el tiempo en un volumen ventilatorio no uniforme y no es conveniente estar todo el tiempo ahí, porque puede generar inestabilidad metabólica y puede generar lo que se llama proceso de deflexión rápida. Lamento que este tipo de comentarios que realizas no se viralice en toda la gente que realiza actividad física intensa con los tapabocas. Y que en estos 8 meses, 9 meses que está sucediendo la pandemia, no haya habido investigaciones, o si las hay, que nos hayan demostrado los efectos adversos que se pueden llegar a lograr con los tapabocas. En un obeso puede ser letal. En un obeso puede ser letal por el daño periférico que estás causando en las extremidades. ¿Me entendés? En una persona con tensión arterial elevada, es gravísimo, porque no está viendo el oxígeno necesario para trabajar sobre la parte cardiovascular, la parte del miocardio interno, en cuanto a lo que es el uso del ventrículo izquierdo, ¿entendés? Porque no llega el oxígeno necesario. Se da por diferentes grados de retorno venoso. ¿Entendés? Cada vez achicar la brecha vos del oxígeno residual. En realidad, no quiero entrar en detalle, achicar lo que se denomina CFR, capacidad funcional residual interna. No lo veo necesario yo al uso, sí, para cuidarse del coronavirus, obviamente, está comprobado, pero que va a hacer actividad, sacatelo. Muchas gracias, Guille. ¿Alguna otra pregunta? Ya que te tengo a mano, te puedo hacer una pregunta. Vamos, Ale. Tengo un caprichoso con insuficiencia cardíaca de unos 40 y pico de años, que, bueno, en realidad con referencia al tapaboca, evidentemente sale a correr, no lo usa para correr, porque ya les habías explicado en reiteradas oportunidades esto que preguntaba el profe. Pero ahora tengo la siguiente duda, que ya te la he preguntado, pero tengo un par de cardiólogos, de los cuales me dicen, aflojale, no corras, salí a correr a 145 de frecuencia cardíaca, que es imposible, o sea, salís a caminar. A ver, vamos de nuevo. Hablando del ventrículo izquierdo, la afección del puente miocárdico, evidentemente, es sobre el anterior descendente, la que irriga el ventrículo izquierdo. Esto hace que, evidentemente, vos entres en depresión antes de tiempo porque te cansas más. El beta bloqueante, ¿qué hace? Te baja la frecuencia cardíaca. Ahora, esa frecuencia cardíaca que te baja, ¿sí? ¿Cuál termina siendo tu frecuencia cardíaca máxima? Si vos aprobaste con y sin beta bloqueante un cierto ejercicio, un circuito
y una corrida de acuerdo a una velocidad estándar, yo ya hice todas las pruebas. ¿Cuánto corre y a cuánto le llega la frecuencia cardíaca? Sos vos ese. ¿Sí? Ese caprichoso sí sale a correr, eleva la frecuencia cardíaca hasta el máximo, en pasadas, en subida y todo lo demás, y evidentemente, en vez de tomar la teórica es 170 y pico en mí, 176, según algún otro, yo llego a 171, 172 y bajo, ¿sí? Haciendo cualquier cosa, o sea, o sprint de velocidad o pasadas de 400. ¿Y la Sea lo que sea, frecuencia cardíaca disminuye en la recuperación? la pérdida de velocidad disminuye 30 segundos bajo más rápido. ¿Cuál es Ahí, la máxima? Pero ¿cuál es la máxima? Termina siendo los la 10. máxima objetiva es la de 171. Está bien, pero con beta bloqueantes, vos sabés que vas con un cortacorriente. Sí, no, bueno, ahí no tenés la máxima. Ahí vos tenés, qué sé yo, por así, atenolol, no sé qué toma, pero no es la real. Por eso, la que tenés que tomar son los 10, 8 puntos menos que te da. Claro, exactamente. Ese vendría a ser tu máximo. Ese debería ser tu máximo. Bien. Que no debería llegar al máximo ni estando como está vos, ni estando sano. No es necesario. Podés estar en un parámetro de 100, qué sé yo, 170 latidos por minuto máximo te da, pero podés estar trabajando en 160 y una intensidad muy elevada. Sí, por eso. Haces el pico y bajás. Haces el pico y Claro. bajás. Y Ahora dices, me decís, yo doy el pico y no recupero y sigo hiperventilando y con una taquicardia, bueno, fíjate porque ahí puede repercutir. no. Ahora, no creo que sea en tu caso, porque sabes cómo entrenarlo, pero yo creo que la clave acá está en el adecuado activación de la vasodilatación, de la liberación del óxido nítrico para que aumente el lumen de la arteria tuya y genere esta liberación o esta vasodilatación por excelencia que es el óxido nítrico. Entonces te va a ayudar bastante. Un trabajo aeróbico previo a un trabajo de intermitencia en vos sería buenísimo para que vos puedas generar la vasodilatación correcta. Sí, de hecho corro los 10 kilómetros ahora, mañana domingo corro 10 kilómetros y lo hago también al estilo cuarentón. Pero ahora, por ejemplo, tengo un insulino dependiente con sobrepeso y ese, sí, a ver, no hay forma de entrenarlo que salga a caminar, a correr, porque no llega. Evidentemente a ese sí le hago circuito y vas viendo las mejorías y vas viendo que hasta en basal la frecuencia cardíaca le baja, sin tomar, sin aumentar la dosis, nada. Vos lo que tenés que lograr ahí es, en ese insulino dependiente, es que haya contracción muscular. Contracción muscular, para que él logre el mayor consumo de glucosa, por esa vía natural, ¿entendés? Lo tengo más haciendo fuerza en circuito que circuito Perfecto. para elevar. Perfecto. Muchas gracias. Veremos cómo me va. Si te saludo el lunes, quiere decir que me fue bien. Si no, nos vemos. Lo sigo a Maradona. ¿Preguntas? Sí, Guille. Sí. Yo te quería preguntar sobre las estrategias de recuperación tanto muscular y metabólicas, porque, por ejemplo, una de las cosas que tengo entendido es que ya la crioterapia ya no se usa, no está comprobado que no da resultado, que no mejora la recuperación muscular. Y por lo otro que te quería preguntar es si, por ejemplo, sirve el famoso aeróbico en un área regenerativa a final de la semana como para utilizar, para lavar y utilizar como sustrato el lactato metabólico residual, o directamente lo hago descansar, que no haga nada el fin de semana. Como vos planteás que para vos en la crioterapia no se utiliza, hay autores muy conocidos que la crioterapia la siguen utilizando porque produce una vasoconstricción y no permite la entrada de desecho a la parte muscular.
y se sigue utilizando en muchos de los casos. Te puedo dar ejemplo, los Pumas, los All Black, un montón de casos. Después hay gente que no la utiliza, que no cree en la crioterapia, y después hay gente que utiliza el método regenerativo post-entrenamiento para lavar la acidez, que para mí no es real porque el lactato a los 8 minutos ya se empieza a lavar solo, ¿estamos? Como fuente de recuperación y de uso del ciclo de Cori, ¿estamos? Ahora, en una persona, todo va a depender del entrenamiento. En una persona no entrenada, yo sí haría un ciclo de estiramiento o un regenerativo para acelerar un poco más los procesos y para no generarle tanta ineficacia mecánica el otro día. Porque a mí me va a repercutir mucho la ineficacia mecánica. Por ahí, qué sé yo, tengo colegas, amigos, dicen, no, ¿para qué te voy a elongar a vos, Guille? Sí, elongame porque yo mañana quiero saltar bien el banco y que no me esté molestando tanto la fase muscular en el ciclo de acortamiento o estiramiento, ¿me entendés? Es muy amplio el tema. La fisiología es muy amplia y cada uno tiene como un libro, no sé si como un libro, pero como pensamientos diferentes. Pero hay una base que es para todo igual. Pero, Fabri, yo no utilizaría un regenerativo en un deportista que entrenó 5 días, el último día que no haga nada. Que ese mismo jueves que terminó, que vaya lavándose solo todo. Se va a recuperar mejor que generándole una activación. Entonces los atletas entrenados, lo que más influye ya sería su nivel fisiológico de recuperación y que después del entrenamiento tenga el adecuado aporte de macronutrientes. Yo dije recién que un biomarcador importante es cómo el atleta entrenado lava su lactato con fibras lentas. Lo lava totalmente, lo vuelve a utilizar. Entonces, lo que pasa es que ahora cuando le pase la investigación va a tener que leer de cajón a todo eso, porque ahí está el verdadero coso. ¿Cómo haces vos para lavar con fibras lentas? Bueno, las fibras lentas se tienen que abastecer porque sos netamente lento durante el periodo después del entrenamiento. Perfecto. Javier, ¿te anda el micrófono, Javi? Sí, Ahí está. decime. Me había preguntado algo recién, bueno. No, mira, tuve un percance, no escuché una parte de la charla, pero yo te haría una pregunta como profe, sacándome de ser profe. ¿Cómo iniciarías vos esta readaptación física para los atletas, más que todo? Te hablo desde el fútbol porque sé que vos en eso has trabajado mucho tiempo y te seguís trabajando y estás. Esta readaptación después de este largo periodo de inactividad, muchos de los atletas han tenido mucha inactividad. En mi caso lo estoy viendo y bueno, ahí es donde más vamos a tener que hilar fino nosotros porque, bueno, se viene un periodo de, yo no lo llamaría de pretemporada porque en mi caso no realizo pretemporada, sino más bien periodos preparatorios, pero bueno, me gustaría saber cómo iniciarías vos y cómo encararías a través de la medición, de la evaluación, esto que hablaste al principio y bueno, más que todo por ahí, esto es una charla medio larga, ¿no? Que por ahí no sé si hay tiempo. Hay un colega que salió diciendo el otro día sí, que necesitaba 45 días para preparar a los deportistas. Yo pregunto, antes de decir eso, ¿por qué no nos asesoramos? Si vos en 8 meses no tuviste dándole entrenamiento a esas personas adecuado, sí. vos necesitas 45 días para poner un deportista que juegue en la B, que son profesionales, 45 días para ponerlo a punto, es una locura. Es una locura. Un locurón. Háblame de cargas relacionadas al deporte, es otra cosa. Yo empezaría con lo que se llama trabajo invertido, trabajos de coordinación propioceptiva. Trabajaría con cargas combinadas de fuerza, velocidad y potencia. Trabajaría con circuitos totalmente neuromusculares asociados a la intermitencia, o sea, para generar mayor ganancia en una fase de sincronización sistémica a lo que se denominan trabajos periféricos funcionales. Yo ahí tengo más ganancia que cualquier otra persona que haga pasada de 400 metros como lo hacen la mayoría en el fútbol o de 100 o de 200 metros.
porque están siendo netamente específico o especificista sobre el deporte y no sobre la funcionalidad que tienen que hacer ellos de volver a ganar rendimiento físico. La coordinación es un trabajo que va a generar áreas de activación metabólica de mayor ganancia que la velocidad. Entonces, yo empezaría por coordinación, por fuerza, por potencia, por velocidad, por salto, por kilometría. ¿Me entendés? La combinación exacta en circuitos. Por eso a este flaco que dijo 45 días casi lo sacuden. Vos tenés que tener una preparación en cuarentena. Tenés que tener un rigor de entrenamiento. No va a ser igual de la cancha. Pero tenés que saber adaptar las necesidades para que esa persona, por lo menos en 10, 15 días, esté ya con un consumo máximo. Yo empezaría así. De hecho, me han preguntado y he asesorado de esa forma. La misma pregunta me han hecho y he hecho método invertido. Trabajaría desde la coordinación a los trabajos de fuerza, combinación, etcétera. Todo eso da mucho resultado. ¿Y la medición del lactato y demás? No es necesario ahora porque vos tenés que volver de nuevo a reabastecer todo. Vos tenés que volver de nuevo a reabastecer todos los componentes. ¿De qué me sirve a mí medirle ahora el lactato a un jugador de fútbol que tuvo 5 meses con un entrenamiento más o menos intermitente, raro, sabiendo que yo no lo puedo ver en la cancha? ¿Entendés? Sí. Quiero ver cómo actúa en la cancha. Por eso, las necesidades del deportista o del deporte me van a mí a generar un traspaso al rendimiento físico. La del deportista tiene que ser específica, por supuesto, y la del deporte en relación a qué capacidad de trabajo se va a utilizar o se utilizó. Perfecto. Bueno, Guilla, yo después por privado te voy a hacer otra. No hay problema, pregunten. Gracias. Javier Reina, el otro, dice, pero ¿se puede entrenar sin? Tengo entendido, ¿o no? El barbijo. ¿Ah? ¿Sin barbijo? Yo creo que era cuando estábamos hablando del tema del tapabocas. Bien. Chicos, otra preguntita. Les reitero, colegas, de que a aquella persona que no tiene el link del nuevo grupo de ustedes, para que reciban toda la info a través del WhatsApp, todos los elementos que el profe Guillermo Vaca me pase, como así también algunos libros en PDF si desean tener, lo voy a enviar por ese lado. Y a sus correos personales, la certificación de esta conferencia. Bueno, chicos, espero que les haya servido, que les sea funcional. Por ahí es como todo, y a todo nos ha pasado. A medida que va pasando el tiempo, se van sacando más cosas, se va complejizando cada vez más el entrenamiento, y hay que ir siguiéndole el ritmo. Cada uno sigue el ritmo como puede. Lo bueno es empezar a capacitarse. No soy dueño de la verdad para nada. Simplemente transmito lo que yo estudio, lo que yo me capacito. Ustedes pueden agarrar otro libro, leer otro libro, tener otro autor. Por ahí la pregunta que vino relacionada al encoder, pueden ver un montón de otros autores. Yo defiendo lo mío en base a los autores que yo estudio en este momento en España, que me parece que tienen evidencia científica de sobra para el entrenamiento y todos se dedican al alto rendimiento. Es lo que yo puedo transmitir. Yo más de fisiología es lo que sé. Me preguntan de algo de entrenamiento y puedo hacer un poco de agua, porque no es mi área, pero sí puedo abastecer estas preguntas en base a los rendimientos físicos que se pueden utilizar. Vamos, espero que les sirva. Ya la mayoría creo que me conoce. Lo que no me conocen, bueno, espero que les haya servido y que puedan utilizar y sacar la mayor información sobre biomarcadores asociados al rendimiento físico. No puedo dar el video porque no me lo permite a mí la aplicación de España bajar ese video, pero está buenísimo que lo puedan tener. Pero sí le voy a pasar todo el material que me pasó el profe a mí, que es en inglés. No tengo otra forma. Son 8 PDF en inglés y le voy a pasar, hay métodos cubanos que están en castellano y después los demás están todo en inglés, pero bueno, de a poquito vayan traduciendo y sacando la información que más puedan. ¿Estamos? Bueno, Y ya José, muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias, Guillermo. Por supuesto, a todos, a lo mejor no los vemos próximamente. Le doy el agradecimiento respectivo, que dentro de las posibilidades podamos despedir el año de la mejor manera. Y a todos, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Un fuerte abrazo de mi parte y de la escuela. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.